Bendito, bendito Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, le damos las buenas tardes a nuestro Padre Celestial que vive y reina por los siglos de los siglos, que está sentado en su trono y a su derecha está el Cordero inmolado que pagó nuestros pecados y que tiene la dicha de la salvación en sus manos para todo aquel que quiera venir a sus pies y arrepentirse de esos pecados que lo condenan, que lo apartan de Dios y de Jesucristo y de vivir una vida eterna con ellos en el reino. Y que ciertamente solamente el arrepentimiento de pecados, el perdón de Jesucristo, te da esa vida eterna. Aleluya, y dichoso aquellos que la están arrebatando, porque la vida eterna no es fácil, no es así de simple decir ya me arrepentí. Hay una vida completa en santidad. Aquí en la tierra se tiene que quitar el yo, la carne, quitar todo lo que hay de nosotros, el pecado, vaya. Dejar al Señor desnudo de pecado, vaciarnos de Él, completamente llenarnos de santidad, porque solo el santo, dice, el limpio de corazón va a ver a Dios. Solamente Él tendrá esa dicha del perdón, esa dicha de poder estar viviendo toda la vida eterna con Dios Jesús en aquella vida eterna. Dice Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante, dice: viendo la multitud subía al monte y sentándose vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, lo que esperan en Dios, esperan el alimento espiritual, están esperando con ansias satisfacerse del alimento de Dios antes que del alimento terrenal. El Señor dice que pobre va a haber muchos en el mundo, pero no todos tienen a Jesucristo. Solamente que es pobre y pobre en espíritu, porque tiembla a pecar y ese está deseando el alimento espiritual. ¿Qué decía nuestro querido rey de Israel, David? El rey de él es ciertamente nuestro amado Padre Celestial, ¿verdad? Jesús. Pero Dios puso a David como rey. Dice: como un niño destetado está mi alma, como un niño que alimenta, está necesitando la comida de la madre, así está ansioso por el alimento espiritual, por Jesús. O sea, tenía el más deseo David. Fíjate que David fue perseguido por Saúl. Y ciertamente habla la Biblia de que David era un hombre que tuvo que huir a los montes, a las cuevas, a las cavernas, porque Saúl lo andaba buscando por todas las ciudades, arrastraba, y tuvo que irse al monte. Solamente allá Saúl no podía encontrarlo y se fue. Y pues ciertamente en el monte que hay animales, peligro por los animales que hay en el camino. El Señor le enseñó a David a pelear con osos y leones. Él cuidaba a las ovejitas, enseñó a defenderse, pero ciertamente se fue a la nada. David se fue a vivir a la nada, porque en el monte no vas a encontrar cama, un sillón, un colchón, comida, ¿no? Agua.
si es acaso en el río, pero si había un río por ahí. Y se habla en la Biblia que David tuvo hambre, él y los que iban con él, que fueron al sacerdote a pedirle comida, pero le dieron comida sagrada. Y no siempre comía, a veces comía. No tenían donde morar, sino en cuevas, en el piso, en lugares muy feos. Había serpientes, ratas, alacranes, cucarachas, otro tipo de animal ponzoñoso y venenoso. Pero Dios lo guardó a David. Y él habla que ciertamente más que ese alimento, deseaba más elemento espiritual. Peligro de muerte, necesidades siempre va a tener. Pero él estaba deseando más el elemento espiritual. Ciertamente dice, todos aquellos que están Dios puliendo sus corazones como estos, como el rey, fíjate, era rey de Israel, David. Yo lo iba a poner como rey, pero antes de ponerlo como rey lo tuvo que tratar primero. Tuvo que exprimir todo ego, soberbia, altivez, todo el pecado, todo lo que traía él. Tuvo que prepararlo. Si nosotros vemos que para poder comer un cacahuate, tenemos que agarrar el cacahuate, triturar primero la cáscara para poder sacar el cacahuate que trae dentro. La nuez tan sabrosa que es, la tienes que pegarle duro para que puedas sacar la nuez. Así para que Dios saque lo precioso y lo más hermoso de lo vil que somos nosotros pecadores, tiene que mandarnos unos procesos, unas pruebas, unos tratos, algo, Señor, para que podamos quitar todo eso malo que hay de nosotros, que es el pecado, y sacar la bondad, la humildad, la misericordia, los frutos, vaya. Ahí en ese proceso es donde salen los frutos, abundan, es donde van brotando los frutos del Espíritu Santo. En esos procesos sale lo humilde, lo humilde, ¿por qué? Porque a pesar de que David estaba pasando circunstancias, de todo este tipo de circunstancias, él aprendía a callar, a alabar a Dios y a no decir nada, a conformarse con lo que Dios le daba. Mi querido Job, que le quitó Satanás todo. Job decía que no tenía palabras. Él decía, Dios da y Dios quita, sea el nombre de Dios bendito. Él no renegó en un momento. Él aceptó todo lo que Dios le quitó. Pero en esa pulición, en ese trato, en esa prueba tan grande que tuvo, Dios iba a bendecir doblemente, aleluya. Iba a entregar la otra bendición. Fíjate que para poder Dios darnos esa bendición, para que nos pueda utilizar el Señor, nos pueda dar la salvación a nosotros, primero eso tiene que triturar todo el pecado que habita en nosotros. A él tuvo que, antes de poner de rey, tuvo que pasar todas esas circunstancias, para que fuera humilde con su pueblo, humilde con Dios, se sometiera, obedeciera, hiciera lo que Dios dijera. Porque Dios no puede trabajar con una persona que no se somete. Imagínate un trabajador que tú le digas, vete un mandado y dice no quiero, que vaya otro. ¿Crees que ese patrón le va a gustar tenerte como empleado cuando te manda a hacer algo y no vas?
Jesucristo por igual. Dice que a Saúl lo envió a hacer algo que matara a todos los reyes, todo, niños de pecho, todo, que viva en la maldad. Ciertamente lo que habla el Señor es matar el pecado, absolutamente todo el pecado en nosotros. Saúl desobedeció, no hizo lo que Dios dijo. Y que hizo Dios lo quitó. Bueno, entonces voy a buscar, vendrá otro mejor que tú, y ese sí va a obedecer. Dios no pudo con Saúl. Le dice una cosa y hace otra. Pensando Saúl que Dios se estaba agradando. Pero no. Es algo de verdad que no podemos nosotros con alguien que no obedece. Alguien que se somete, sí. Si Dios le dice a David a tal cosa, sí. Y aún David le dice, Señor, yo voy a tal lugar. Voy a la batalla, voy ante Sheila, voy a esto, a ayudarla. Yo le decía, sí, ve. Yo voy contigo. Contento Dios porque David se preocupaba por su pueblo, ya que ese pueblo es amado de Dios. Ese pueblo viene desde Abraham, la promesa. Y Dios estaba haciendo cargo de ese pueblo que era de la descendencia de Abraham. Ya que Dios le dijo que él iba a dar una descendencia, lo va a ser grande. Te vas a llamar Abraham porque va a ser padre de aquel que crea. ¿Ves? Dice los cielos y la arena del mar. Así serán tus bendiciones, muchísimas. Diría mucha gente, no, oye, voy a ser rico, millonario, voy a tener carros, voy a tener todo. No, Él está hablando de las bendiciones, así vas a ser bendecido en gran manera. Pero las bendiciones del Señor habla de estos procesos. También el Señor nos va a dar cosas terrenales, pero más de lo espiritual. Vas a tener frutos. Vas a ser bondadoso, misericordioso, amable, humilde. Son los frutos, esas son las bendiciones que el Señor nos envía, lo espiritual. Dice que el Señor dice que busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá en añadidura. Entonces quiere decir que la bendición que Dios te da cuando lo estás buscando es lo espiritual. Y la añadidura es lo terrenal, eso te lo va a dar por segunda. Pero el mundo lo tiene como primero, que Dios te va a bendecir físicamente, económicamente, dinero y todo lo que te va a dar. Y eso es mentira. Especifica bien, dice, busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá en añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es Dios. Busca lo espiritual, y Él te va a dar lo demás, lo terrenal. Entonces quiere decir que la bendición de Dios es lo espiritual, es una vida cambiada, transformada. Una vida que ya no está el pecado en el corazón, que ya no habita la maldad. Una vida en la cual sabes someterte a Dios, obedecer su palabra, guardándola. Respetas a Dios, respetas a los demás. Y la añadidura es aquella segunda, lo segundo que Dios envía, lo que nos hace falta cotidianamente. El alimento espiritual que aquí decía es lo primero, el alimento espiritual, la comida espiritual, lo demás, la comida física, esa añadidura es segunda. Por eso está escrito que dice Jesús, que le dijo el diablo, manda que esa piedra se convierta en pan. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que lo mantuvo a Jesús en ese tiempo de la tentación? Aparte que era Jesús, claramente. Pero fue porque se mantuvo en la palabra, estudiando, orando, platicando con Dios en el desierto, porque también oraba con Dios. ¿Y qué mantiene a una persona espiritualmente que está buscando a Dios? Es que te mantienes con la palabra. Más que de alimento espiritual. Si no hay, pues no hay, como lo hacía David. Los apóstoles no había, se gozaban. Pero ellos no desmayaban porque tenían alimento espiritual que los fortalecía a cualquier prueba, circunstancia, necesidad que estuvieran pasando. Y no se afligían porque no tenían que comer, no tenían que vestir, se gozaban.
Porque la palabra, porque sí tenían comida espiritual en ellos, estaban llenándose de la palabra. Esa palabra los fortalecía, los hacía fuertes, los hacía maduros. Y no podían tambalear y desmayar porque estaban llenos del Espíritu Santo. La palabra los hacía fuertes. Que ni la hambre, ni la desnudez, ni el frío, ni nada, ni las persecuciones, ni todo lo que estaban pasando, todas las tentaciones que Él los tiró a ellos para zarandearlos, no pudieron desgarrarlo a ellos, porque ese alimento que ellos buscaban espiritual era lo que los mantenía firmes. Imagínate, si ellos se mantenían puro alimento físico, pues, eres aguado, no aguantarías la prueba, en todo momento caerías, además hasta saldrías del Evangelio, ya no buscarías ni de Él. Si era un fracaso, pues es el Señor, habla la palabra que de la Biblia, como habla de que una casa fue en la roca y otro en la arena, el otro se derrumbó, no tenía fuerza, no tenía firmeza, no estaba Jesús, no estaba la palabra, pues no había palabra espiritual en ella, había solamente cosas terrenales. Por eso que fue derrumbada, fue destruida, con todos los vientecitos, con todas las pruebas, un soplido que el diablo hizo para tentarte, para probarte, y desmayó, porque no estaba la palabra que es la roca, no estaba la verdad, no se alimentaba de alimento espiritual, solamente de la comida terrenal. Y aquí habla que el Señor les cambió a sus discípulos, no porque Dios quería que sufrieran, es que Él sabía que el alimento espiritual era mejor que lo terrenal. Mira, mejor come más espiritual, entonces no te vas a morir. Y ellos comían más porque se hacía pago, que pasaba hambres, sed, desnudez, frío, desvelos, ayuno. Pero esos hombres estaban fuertes espiritualmente. Que los mantenía firmes era la comida espiritual, el alimento, el estudiar, escudriñar la palabra, vivirla. Ellos no vivían por la comida, a veces comían, a veces no, pero no era algo que estaban preocupados porque no comían. Comían así en abundancia, sí comían, pero en abundancia, a veces sí, a veces no. Eran personas maduras que ya tenían conocimiento de lo que iban a pasar. No se extrañaban, dicen, no se extraña de lo que va a pasar, no se extrañaban. Porque desde siempre, de que empezaron como Jesús, hasta que Jesús fue llevado al cielo, padeció siempre eso. Eso fue lo que enseñó Jesucristo en su palabra. Sí, lamentablemente en el mundo entero se lee la Biblia, pero no se medita, no se pone uno a pensar, mira, es que Jesús pasó eso. Y si a veces lo sabes, pero no quieres. Que hay una vida así, dice tibia, light, dice, voy a la iglesia y todo, yo sigo igual. Como aquella cantante dice, tú sigue cantando, la Yuria, sigue desnudándote, tú sigues siendo cristiana, tú te vas al cielo, tienes tu vida normal, de placeres, de comunidad, perdón. Cuando Jesús dice que debemos arrepentirnos y dejar el mundo, dejar la carne. Y que el que quiere venir a Él, négate a ti mismo, o sea, deja de estar haciendo lo que tú quieres. Tienes que negarte a ti. Es que, Señor, yo quiero, ¿cómo se llama? Ese pan, yo quiero ¿cómo se llama? Ese juguete, yo quiero ese carro, yo quiero esto. Que ahorita lo que hacen la gente, que el Señor lo está venciendo con un carro, que para la obra de Dios, que el Señor lo está bendiciendo con un lugar. Cada cosa que saca, ellos dicen que eso es la bendición. Y están buscando solamente su propio interés. ¿Dónde, cuando habla la Biblia que Jesucristo anduvo en algo? Anduvo caminando. Y después no en un burrito cuando fue a Jerusalén, porque tenía que ser llevado en un burrito. Así lo dijo Dios, que fuera virgen. Pero Él siempre anduvo caminando. Sus discípulos anduvieron caminando. Pablo anduvo puro en barcos. Nadie de esos Dios le dijo, te voy a poner un caballito, te voy a poner un burrito, te voy a poner una carreta.
para que no se me cansen, mi hijo. Nunca nos mostró eso Jesucristo. Las falsas iglesias muestran eso. No provienen de Dios. No quieren sufrir. Pues nunca van a cambiar. Nunca se vayan al cielo, porque el sufrir, necesitamos sufrir para que salga todo lo malo. Así, por ejemplo, cuando tú estás sudando, necesitas sudar y sudar para que salga todo lo sucio del polvo que entró en el cuerpo. Necesitamos nosotros padecer, sufrir, tener todas esas circunstancias para que salgan los pecados, sus enojos, todo. Ahí tiene que florar, salir todo. Pero si nosotros no sufrimos, nunca va a ser cambiada la persona, nunca va a estar transformada, nunca va a estar en santidad y nunca se va a hacerlo. Necesitamos sufriendo, si no el Señor dijo que vamos a sufrir. Si Él lo pasó y fue lo que nos enseñó y sus discípulos y papás se le pasaron, necesitamos pasarlos todos. Entonces esa es la clave. Y si no quieres pasarlo, pues nunca vas a pasar a panzazo, nunca vas a pasar de examen, ¿no? Al cielo, a la vida eterna, no. Así que es lo que el Señor nos habla, que el mundo tiene, aquel que llega a Jesucristo se arrepienta de convertirse, dejar el yo, dejarse a sí mismo, para poder Jesús entre en él y le dé esa vida eterna. Si no, pues no. Necesitamos esos padecimientos todos los días para que nuestro corazón se siga puliendo, y aquellos que no se han pulido tienen que hacerlo, y por aquellos que no quieren, pues ahora sí que es decisión de cada quien. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Padre Celestial. Te doy la gloria y la honra, Padre bendito, porque eres digno de alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a toda persona que ha escuchado, bendito Dios, este humilde mensaje con un verdadero arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes a todos.